Muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la cordial bienvenida a los que ya se están integrando a la célula virtual organizada por la Iglesia Cristiana. La Misericordia de Dios es infinita. Les damos la bienvenida y una vez más les agradecemos a cada uno de ustedes por compartir la palabra con todos los hermanos que estén en línea. Les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, Salmos 125. Es importante que tengamos siempre la Biblia en nuestra mano para que nos gocemos y el Señor ministre en nuestras vidas en el momento de estar cada uno de nosotros leyendo su palabra, que es palabra de poder, palabra de vida. Salmos 125. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, alabamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, tu presencia, Padre. Aquí estamos en comunión, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Sí, Padre. Y aquellos que se han unido, Padre, que aún no han tenido esa bendición de la salvación, pero, Padre, rogamos por ellos, Señor. Padre, como dice tus salmos, Señor, Dios, ayúdanos a estar en tus caminos, Padre, porque tú entregas al que busca iniquidad, lo juntas con los que hacen iniquidad. Por eso te pedimos, Padre, pon en nosotros un corazón dispuesto a cambiar. Danos la inteligencia, Señor, sí. la humildad, el discernimiento, el entendimiento, la compasión y sabiduría para saber por dónde caminar a través de la guianza de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te damos gracias por esta semana, Padre, que hoy te acaba, pero viene otra, Señor. Cada día, Señor, se acerca la venida de tu Hijo amado. Te pedimos fortaleza, Señor, y esperanza, Padre, en nuestros corazones. Obra en la vida de todos, Señor. En el nombre de Jesús, usa la vida de mi esposo, Padre, para que esa palabra fluya, Señor. Pero que no sea palabra de él, sino tu Espíritu Santo tocando cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a nuestra alabanza del día. En presencia de millares de ángeles. Gloria a Dios. En presencia de millares de ángeles, venos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de nuestra luz.
te damos gracias, Señor Dios Padre, a ti sea la honra y la gloria. Queridos hermanos, les damos la cordial bienvenida a todos los que ya se están integrando. Vamos para continuar con esta enseñanza al libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Nahum está antes de Habacuc. Y después de Miqueas. Les pedimos a cada uno que por favor pongan en silencio los micrófonos para que nos ayuden en esta enseñanza. Nahum está antes de Habacuc y después de Miqueas. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entramos en oración. Amantísimo y glorioso Padre Celestial, en esta tarde y noche a ti te ha placido reunirnos una vez más, Padre, y me has regalado esta palabra, Señor mío y Dios mío. Oh maravilloso Señor, Dios de la gloria, a ti, Padre Santo, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Asimismo te pido por cada uno de los que están al otro lado de las cámaras, Señor, y los que van a ver a través de las redes sociales, Señor. Ábreles el entendimiento, Padre. Topa sus corazones con tu espíritu. Oh Padre Celestial, no sea mi palabra, Señor, porque yo lo único que hago es sembrar, Padre, pero tú das el crecimiento. Señor, pongo en tus manos a todos los que nos rodean. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, cubre a todas sus familias, Padre. Amado Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesús de Nazaret. Queridos hermanos, acabamos de leer la profecía de Nahum sobre Nínive. Es en el 7º siglo antes de Cristo, fue más o menos
125 años después del ministerio de Jonás. Y quiero hacerles un recorderis, queridos hermanos, a manera de que después de esta enseñanza me gustaría que ustedes vean esa prédica que hicimos hace tiempo atrás acerca del genuino arrepentimiento, y estaba hablando de Jonás con el pueblo de Nínive. Es necesario entender eso para poder ahora entender lo que vamos a hablar en este corto periodo. En este tiempo, Nínive era la ciudad más poblada del mundo, la capital de Asiria. Así que Nahum se dirige a Nínive como una capital grande, una ciudad más grande, más poblada y poderosa, más importante del mundo en el tiempo de Nahum. El tamaño de la ciudad era enorme en tamaño, que sobresalta la magnitud del mensaje declarado por el profeta. Pero no fue una pequeña profecía, queridos hermanos, a un pequeño grupo de individuos o personas. Esta fue una profecía contra una ciudad principal del mundo antiguo. Era la ciudad del hombre. Quizás sería semejante a tener una profecía hoy en día declarando el eminente derrocamiento y destrucción, si no me entiende, de los Estados Unidos, Rusia, o por qué no decirlo, de China también. En el centro del poder del mundo antiguo, un siglo antes, cuando Jonás en su negativa, porque recuerden, por eso les digo y les invito que vayan a buscar ahí en YouTube, pueden encontrar esa prédica que hicimos tiempo atrás acerca del arrepentimiento. Veíamos que Jonás en su negativa no quería predicar porque él sabía de la misericordia de Dios y que los iba a perdonar, y así sucedió. No, había traído la advertencia del juicio de Dios. Y Nínive se arrepintió, actuaron con sabiduría llevándose del Espíritu Santo de Dios. Se arrepintieron en polvo y ceniza, queridos hermanos. Sí, el Señor tuvo misericordia de la ciudad, pero su arrepentimiento fue de poca duración. Corta duración, podríamos decir. En solo una o dos generaciones habían caído de nuevo en toda su depravación, en toda su idolatría, en toda su maldad, y el Señor determinó destrucción. El libro de Jonás termina con una pregunta retórica, queridos hermanos, donde Dios declara que Él debía perdonar a Nínive. En Jonás capítulo 4, versículo 11, dice, así termina el libro diciendo la voz del Dios mismo. Hablando aquí dice, queridos hermanos, dice, voy a leerles textualmente, hermanos, el versículo. Está un libro antes nada más de Miqueas, está Jonás. Un libro antes nada más, hermanos. Y se regresan después a Nahum. Un libro antes. Jonás en el capítulo 4, versículo 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué quiso decir el Señor, queridos hermanos, ahí? Que la ignorancia, hermanos,
que en ese tiempo vivían los hacían pecar. ¿Cuántos de nosotros ahora en la iglesia moderna, en la iglesia, nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, y salir a evangelizar? Es el deber que se nos ha entregado la gran comisión, hermanos. A cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, porque muchos están pecando, queridos hermanos, por ignorancia, queridos hermanos. La ignorancia del pueblo de Nínive en el tiempo de Jonás era tan grande que el Señor dijo en el último versículo de Jonás, dijo que no pueden distinguir de la mano derecha ni la izquierda. Había tanta ignorancia, queridos hermanos. Pero en esa ignorancia había un corazón sincero. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay hombres que están en la tierra, hermano, que están libres, están solos, solitarios, hermanos, están viviendo en salvajismo porque no hay quien les predique la palabra de Dios. Jonás, él no quería predicar, y así hay muchos Jonases delante de Dios. En nuestra tierra aquí no queremos predicar la palabra de Dios. Quizás algunos llegue a ese genuino arrepentimiento tocado por el Espíritu Santo de Dios, para que este pueblo, hermanos, que está a punto de derramarse la ira de Dios, tenga compasión el Señor. Y mire, y por la ignorancia el Señor perdonó. Pero pasó 100 años, hermanos, después de que ese pueblo conoció al Señor, después de que ese pueblo se entregó al Señor, después de que ellos se arrepintieron en polvo y ceniza, queridos hermanos. 2 generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres a los hijos no enseñaron correctamente la doctrina de Dios ni el temor de Dios. En 2 generaciones seguidas se olvidaron del temor de Dios. Los hijos de los hijos y los hijos de los otros hijos no tuvieron el valor de enseñar la moralidad, el valor verdadero de los preceptos de Dios, y todo el mundo se precipitó al abismo del pecado, queridos hermanos. ¿Qué responsabilidad tienen los padres hoy en día? ¿Qué responsabilidad tenemos los que conocemos la palabra de Dios? Para que primeramente, si no podemos evangelizar, al menos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros parientes lleguen a la salvación y no mueran en ignorancia, queridos hermanos. Este es el peso que el Señor ha puesto en mí. Yo no sabía que iba a predicar en esta semana y estaba estudiando la palabra de Dios, pero un día martes o el día miércoles tuve un sueño, queridos hermanos, y les voy a participar este sueño que yo tenía. Veía unas montañas derretirse, hermanos, con un terror pero increíble. Yo veía esas montañas derretirse, y ahí estaba el versículo 5 de nuestro texto base, que es Nahum capítulo 1, el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? Leamos, hermanos. Vamos a Nahum capítulo 1, versículo 5. Dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Hermanos, yo veía cómo las montañas se derretían y había un éxodo, hermanos, de animales y hombres que corrían desesperados, y se unían los animales con los hombres y no les importaba, todos corrían, todos huían en desesperación, hermanos, en angustia, en dolor. Santo Dios. Y me desperté y le decía: ¿qué es esto, Señor? Yo no sabía, hermanos, pero el Señor me estaba dando esta confirmación de esta prédica de Nahum. Y aquí estoy, queridos hermanos, enseñándoles cómo el Señor en su misericordia trata de guiarnos en cada momento, en cada paso, en cada instante de nuestras vidas, para con nuestras familias. No queremos evangelizar, está bien. Quizás eso no se nos da a nosotros, quizás no tenemos tiempo, pero ahí está tu familia.
ahí están tus hijos, ahí están todos los tuyos, a todos los que tú amas, para que entregues la palabra del Señor. Acarréales a que escuchen palabra de Dios. Llévales a la iglesia donde tú asistes. Pon orden en tu casa. Continuemos, hermanos, pero aún también curiosamente termina su profecía con una pregunta retórica, hermanos. Parece que de hecho está haciéndolo como para hacer paralelo con el libro de Jonás. Jehová de los ejércitos perdonaba en el último versículo de Jonás. Ahora leamos el último versículo de Nahum, hermanos. Vamos al último versículo de Nahum, versículo 3. Capítulo 3, versículo 19. Dice su palabra. Regresamos a Nahum, queridos hermanos. Mire para ver cuál es la diferencia, queridos hermanos. En el uno perdonaba y ahora, ¿qué dice Jehová de los ejércitos? No hay medicina para tu quebrantadura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea que la maldad se manifestó en todo punto, en toda dirección, hermanos. Sobre este pueblo que eran lo peor, hermanos. Se volvieron increíblemente malos. Y como ciertos pueblos en la actualidad son increíblemente malos, hermanos. Matan niños, matan mujeres. Se creen dueños de la vida, derramando muerte a los pobres, a los inocentes. Tantas cosas que se ve hoy en día, hermanos, que a veces es increíble creer, pero ahí te ponen el video y dices, qué horror, Dios mío, ¿cómo pueden estar pasando estas cosas? Ahí el Señor ya no está perdonando, está declarando Dios, había declarado destrucción. La pregunta que antes implicaba la salvación ahora se convierte en una pregunta que promete la condenación, hermanos. No hubo escape, se había decretado, hermanos. Había colmado la medida plena de su maldad y ahora el juicio era seguro. ¿Cuántos de nosotros con nuestro comportamiento, aunados brazo con brazo en nuestra maldad, aunados con nuestra mentira, mentimos como que fuera tan normal en nuestras vidas que pareciera que estuviéramos hablando la verdad más clara y pura cuando estamos mintiendo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en ese mundo de hipocresía? Mintiendo a los que nos aman, mintiendo a nuestros padres, mintiendo a nuestros hijos, mintiendo a nuestros jefes, mintiendo a todo mundo. La bondad de Dios debía de haber llevado al arrepentimiento por la misericordia y la bondad que nos demostró a través del profeta Jonás. Pero abusaron de su bondad, no tuvieron responsabilidad ni siquiera con sus hijos. 150 años nada más pasó. ¿Cuántos años han pasado desde que vino el Señor a la tierra? 2021 años, hermanos. Y estamos cada día peor y peor y peor, hermanos. Pero abusaron de su bondad. Sí, se abusa de la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es tardo para la ira. Se han engordado en su prosperidad, se habían engordado para el día de la matanza. Y día de la gracia se acabó, queridos hermanos. En este contexto viene la profecía de Nahum. La apertura del libro contiene una de las descripciones más grandiosas
de Dios que se encuentran en toda la Biblia, queridos hermanos. Los versículos del 2 al 8, queridos hermanos, tienen de hecho algunas características de poesía hebrea, hermanos. Parece ser casi un acróstico del hebreo. Algunos eruditos, algunos expertos en teología lo llaman himno, otros lo llaman específicamente salmos, y en verdad son como salmos. El estilo literario de estos versículos del 2 al 8 sugiere que este mensaje es una alabanza, hermanos. Pero la iglesia moderna, queridos hermanos, lee este mensaje, este pasaje de la Biblia, como si fuera una mancha en la Biblia. Y le voy a decir por qué. Porque tenemos que esconderla del mundo, porque trae reproche del mundo, y cuidado, nuestros clientes se van de la iglesia. No, nosotros no podemos predicar de esa manera. No podemos reprochar al pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sobre el testimonio verídico del cristiano nos hacemos a un lado. Así muchos lo ven, queridos hermanos, pero Nahum no lo veía así. El profeta no lo veía así. Nahum lo escribió como una alabanza, alabando al Señor en forma de salmo. Es una declaración clara de la majestad de Dios en la grandeza de aquellos atributos divinos que serán exhibidos en la destrucción de los impíos por su santa gloria. Ahora, antes de exponer algunos elementos de la profecía, permítame decirles solo 3 cosas, porque el tiempo no nos va a dar, hermanos, sobre estos versículos. El alcance de los versículos del 2 al 8, porque es importante, querido hermano, que usted entienda esto. No es local, es universal. Los versículos del 2 al 8 presentan como un Dios guerrero, divino, cuya apariencia hace temblar al cosmos entero, hermanos. Este guerrero destruye a sus enemigos y efectúa la salvación de su pueblo. Esta imagen de Dios es aplicable en todo tiempo, pues el libro no lo aplica en Nínive hasta después del versículo 8. O sea que la manifestación de la ira de Dios contra los impíos lo manifiesta después. ¿Por qué hace eso el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos entender del capítulo 2, del versículo 2 hasta el 8, lo que nos va a pasar por malos, por apartarnos de la ley de Dios, por andar tibios. No porque estamos en iglesia, no porque dice el Señor, entrará al reino de los cielos. No, hermano, ni tibios, porque serán vomitados, hermano. Estás con Dios, estás realmente entregado a Dios, y Él conocerá, dice. Aquí lo acabamos de leer. Mire, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, en el 7, y conoce a los que en Él confían. ¿Quién confía en el Señor? El que anda en sus caminos, porque está a cuentas con Él. No puede andar agachado la cabeza uno que está a cuentas con el Señor. Y si algo uno comete, porque en verdad somos humanos, estamos en la carne, pero enseguida viene el arrepentimiento, viene el llanto. Dice: he pecado contra un Dios santo, puro y justo y verdadero. Y viene ese arrepentimiento, y sientes la salvación por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. Que te limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Amén, Señor. Alabado eres, Padre. Al no limitar esta aplicación, hermanos, por gracia del Espíritu Santo, Nínive hasta después está implicado en los versículos que hablan el libro, son más universalmente aplicables, hermanos.
Porque usted puede decir, eso era contra el pueblo de Nínive, pero ¿qué tal los versículos del 1 al 8, hermano? Aplican universalmente. Número 2, el alcance no es temporalmente restringido, sino escatológico. Eso quiere decir que viene al final de los tiempos, hacia el futuro. Nahum escribe con perspectiva profética, describe a un Dios, cómo es su relación para con los rebeldes. Su descripción aplica a la propia generación del profeta y a la vez aplica a las generaciones siguientes y tiene en vista la consumación de su visión de Dios en el escatón, que se refiere al evento final del plan divino. Siendo esta profecía orientada escatológicamente, queridos hermanos, y no me quiero meter muy adentro en la teología, sino hacerlo un poco más sencillo, este lenguaje es propiamente aplicado al juicio eterno de Dios. Esta es una acción global, hermanos. La multiforme gloria de Dios en su juicio y su ira durante el día de la intervención sobrenatural del día de Jehová. Así que no es temporalmente restringido, sino escatológico, mirando hacia el futuro. Número 3, el alcance de este pasaje no refleja la acción anormal o poco común de Dios, sino su carácter eterno. Refleja su carácter eterno, lo repito una vez más. Lo que Nahum está describiendo de Dios no es algo que fuera del carácter de Dios, que hay que entender. El evangelismo moderno, escúchenme bien, hermanos, tanto ha priorizado el amor de Dios, la bondad de Dios, toda la hermosura y las cosas bonitas que tienen que ver con las cosas de Dios, que han negado, queridos hermanos, prácticamente negado que el juicio y la justicia y la santidad y estos atributos que Pablo describe como teniendo que ver con la severidad de Dios sean olvidados o hechos a un lado, hermano. O sea, se han enfocado, queridos hermanos, tanto en el amor, en todas las cosas hermosas, hermanos, que no hemos visto la otra cara de la moneda, de lo que es el Dios puro y santo, verdadero, al que nosotros adoramos. Dios no solo va a actuar como Nahum lo describe, dice Jehová, es celoso y vengador. Y lo es. Está escribiendo como es. Pero cómo nos encanta el pasaje, Dios es amor. Cuidado, a mí me digan que Dios es vengador, que Dios es celoso. Y lo debemos amar. Sí. Nos encanta ese pasaje. Dios es amor y lo debemos amar. Es nuestra esperanza. Eso del Evangelio es precioso, hermanos, innegable. Pero la Escritura no solo dice Dios es amor, dice Dios es vengador, Dios es celoso. No debemos de oscurecer un atributo para resaltar otro, o el que más nos gusta, no. Ni siquiera es cosa de equilibrio, es cosa de reclamarlos, creerlos y entenderlo e insistir en toda la plenitud, con todas nuestras voces, todas nuestras fuerzas y toda la amplificación y comunicación que podemos dar de todos sus atributos. Amén. Conocerle a Dios por sus atributos. Pero jamás, queridos hermanos, jamás debemos creer en la idolatría de pintar a un Dios de amor que no es vengador, que no es vengador. En el texto dice 3 veces, y lo vamos a comprobar, dice,
Jehová es celoso en el versículo 2 y vengador. Jehová es vengador 2 veces y lleno de indignación. Se venga, o sea que es vengador de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. 3 veces. Muchos lo hacen Y no tendrá tristemente. al culpable. Muchos esperan que el día final serán exonerados, hermanos. Y muchos de los cristianos, y les voy a dar una lista utilizando la palabra aunque, hermano, para que usted me pueda entender. Daremos una lista, aunque jamás se habían entregado al Señor Jesucristo, esperan ser exonerados, hermanos. Aunque jamás hayan sido transformados por el poder del Evangelio, aunque no haya ninguna evidencia de obra de gracia genuina en sus vidas, aunque no haya ningún fruto evidente de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, aunque no perseveren en buenas obras, aunque no adoren al Señor, aunque no estimen su palabra como para estarla estudiando y meditando en ella diariamente, aunque profanan por completo sus vidas personales al no orar nunca, aunque no viven como un cristiano guiado según su palabra, por la palabra de Dios, aún mantienen una vana esperanza en alguna esquina de sus corazones. Tienen esa esperanza, están tan engañados que van a llegar delante del trono blanco, hermanos, y que Dios va a cambiar su carácter para darles una excepción y permitirles entrar a su reino. No va a haber excepción, queridos hermanos. Déjenme decirles, no va a haber, porque el Señor está dando a cada momento, ahora está dando esa oportunidad, ahora está dándote para que tú cambies, aunque de adorar y no adores al Señor. Ahora es el tiempo de rectificar nuestras veredas. Ahora es el tiempo, queridos hermanos. No va a haber excepción de personas. Dios es así. Dios tiene su santa ley. De Dios es justo, aplicará su justicia y jamás la negará. Debemos entender que todo pecado es amenaza y provocación a la supremacía de Dios, y todo pecado pretende retractar de la gloria de Jehová. En principio, si Dios no se vengara del pecado, tendría que conceder su supremacía al pecado, hermanos. En teoría, si Dios nunca castigara al pecado, Dios mismo tendría que bajarse del trono y permitir que el pecado reine en su creación. Si no se vengara del pecado, prácticamente tendría que deshacerse a sí mismo, lo cual es imposible. Todo pecador, a través de su pecado, lo que está haciendo es tratar de usurpar el trono de Dios. Pero este recibirá lo que recibió el que intentó usurpar su trono en el principio, Satanás. Ahí tienen el ejemplo. Dios es celoso por sí mismo, en su santidad. No permite ningún rival, ninguna competencia con su supremacía. No comparte su gloria con nadie, porque su gloria es el fin, es el más alto y la meta más excelente que se puede buscar. No hay nada mejor, queridos hermanos, que la gloria de Dios. Si no vives como cristiano, sabemos que hay luchas, sí. Sé que hay caídas. Tomando en cuenta lo que dice la Biblia, enseña sobre cómo un cristiano vive. Pero si no vives como un cristiano, finalmente es porque no eres cristiano. Dices ser que eres cristiano, pero no hay tal. Si no eres cristiano, no esperes que Dios pase por alto tu vida profana entera y te permita entrar en su santo reino, como si Dios
se pudiera negar a sí mismo. No se puede negar. Dios es celoso y vengador y aún no se niega. No podré cambiar como es los que tienen la vana esperanza de que Dios inmutable vaya a cambiar y negar la inmutabilidad para permitir que reciban una salida fácil. No, queridos hermanos, del juicio están engañados. Por favor, queridos hermanos, con súplica les pido que las palabras de Nahum, que realmente impacten nuestros corazones, que un pasaje como para tomar sobre que debemos meditar conscientemente, hermanos, orar y jamás olvidar, jamás olvidar. Es una de las descripciones más grandiosas y más gloriosas de Dios y de sus atributos en toda la Biblia. Los acabo de decir por segunda vez. Entonces el alcance refleja el carácter eterno. Sí, no es temporalmente restringido, sino escatológico. El futuro englobado para nosotros estado a través de Nahum aún nos sirve en el siglo XXI y es un alcance para cada uno de nosotros. Como dice Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que pecan, los que van contra su integridad. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y para concluir les invito a que vayamos al versículo 6 de nuestro texto base. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. ¿Quién, querido hermano? Tal vez tú que estás escuchando esta enseñanza quedarás de pie delante de la ira de Dios. Tal vez tus niños, tus hijos, tal vez el vecino. No, queridos hermanos, nadie, hermanos, nadie quedará en delante de la ira de Dios, porque Él conoce a los suyos, queridos hermanos. Estaremos libres de la ira de Dios los que caminamos en su voluntad, los que hacemos por Él y para Él, los que estamos con Él, los que suplicamos por Él. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entregarnos incondicionalmente al Dios Todopoderoso. Con Él no hay trato. Él nos acepta con un corazón limpio, con un corazón sincero, en espíritu, hermanos. No se puede mentir, a Él no se le puede engañar. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Dios y Padre, glorioso Señor y Salvador, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso de explicar tu palabra, Señor. Dios eterno, pongo en tus manos los corazones, Padre, de los integrantes de esta célula virtual, Señor. Amado Dios, ponnos un espíritu, Padre, que nos ayude, Señor, un espíritu recto, integridad, Padre, integridad. Ayúdanos a clamar, Padre,
para que nos sea devuelta la inocencia, Señor. Porque sin inocencia no le podremos ver al Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Concédenos esa gracia. Amén, Señor. Amén. Demos gracias al Señor.